controladores naturales. Vamos a ver entonces 3 órdenes: Isóptera, Neuróptera y Dermáptera. Son 3 órdenes chiquitos, por eso digo, en una hora lo vamos a ver todo. Bueno, empezamos, si no hay ningún inconveniente, vamos a empezar entonces con los isópteros, que son las conocidas comúnmente como termitas. Perdón, a ver si... sí, está al revés. Son las termitas, de los cuales la más importante es la familia Termitidae. Son insectos... Ingeniero, Sí. disculpe Sí. que le interrumpa, creo que no está compartiendo pantalla todavía. A ver, esperen un poquito que vuelvo para atrás. Y yo, sin embargo, lo tengo como... A ver, esperen. Ahí está, perdón. Sí, está bien. Bueno, ahí está, si no es cierto, le aparece ahí. Sí. Bueno. Está perfecto. Listo. Bueno, entonces, como si analizamos o dividimos el nombre de acuerdo a su etimología, podemos inferir que estos insectos que se los agrupa dentro del orden Isóptera, su nombre, el nombre del orden, se lo atribuye a que tienen 2 pares de alas iguales. Si ustedes lo comparan con lo que son los otros órdenes que han ido viendo, podrán ver que los 2 órdenes, los 2 pares de alas no son iguales, pero en este caso sí se da esa excepción, que es tener los 2 pares de alas iguales. Son insectos con alas membranosas. Posiblemente algunos lo habrán visto de una manera donde vieron el termitario, ya sea en el campo, o si no, lo que pudieron haber visto es los efectos de estas termitas, que es lo que mayormente el problema que causan los insectos de este orden, o sea, la destrucción de madera, porque son insectos de régimen xilófagos, o sea, se alimentan de madera, pero como hay que hacer la aclaración de que estos insectos no se alimentan comiendo directamente la madera, sino que a través de una relación simbiótica trofológica, o sea, que es una simbiosis que se da a través de la alimentación. Por eso es una simbiosis trofológica. ¿Y a qué se refiere eso? A que cuando estos insectos están en estado larval, por el hecho de que forman castas, los distintos obreras que trabajan dentro de esas castas le transfieren a través de la alimentación que tienen esas obreras con las larvas, le transfieren en su alimento, o sea, a través de su aparato bucal, un protozoo que lo asimilan dentro de su tracto digestivo, y eso le va a servir para el día de mañana disolver la celulosa con ese protozoo, y a través de esa disolución es que se alimentan las termitas. Entonces, por eso era necesario aclarar que no se alimentan directamente masticando la madera o la celulosa, sino que a través de la dilución y la relación simbiosis trofológica que poseen su aparato digestivo con los protozoos. Bueno, haciendo esta aclaración, entonces, como se imaginarán, y por el hecho de que tienen distintos tipos de nidos, en estos nidos se establecen castas. O sea, ¿qué son las castas? Las castas son grupos de individuos de la misma especie en donde hay distintas categorías, y esas categorías se establecen de acuerdo a la función o el trabajo que desempeñan dentro de esa colonia. O sea, cuando definamos castas, esa es la característica o los principios o condiciones que deben cumplir los integrantes de esas colmenas o castas, en donde hay una división del trabajo. Y esa división del trabajo, así como se podrán imaginar, como también hay división de trabajo en las hormigas, o sea, en los himenópteros, también hay división de trabajo en las abejas, avis mellifera,
O sea, hay una división de trabajo, hay una organización interna que diferencia las distintas funciones que cumplen cada uno. Y dentro de esa división de trabajo va acompañado también de distintas morfologías que tienen cada uno de esos integrantes, porque esa morfología externa que tiene es lo que le permite desempeñar esa función específica que tiene. Y a la vista de nosotros, los entomólogos que estudian estas castas, a través de esa morfología externa es que pueden diferenciar de qué individuo se trata cuando analizan una colonia. Entonces, podemos ver entonces dentro de esa colonia que hay diferenciaciones de funciones, como les decía, y por lo tanto va a haber obreras, soldados, y va a haber reproductores también. En cuanto a los que son obreros, ¿cómo los diferenciamos? Es porque son individuos que no tienen alas. O sea, dentro de la colonia vamos a encontrar individuos alados e individuos no alados. Pero dentro de los individuos no alados vamos a encontrar aquellas obreras que están encargadas de la atención de los distintos estados de desarrollo que la reina va poniendo sus huevos y tienen que alimentar esos individuos o preadultos o preimaginales, se encargan de la atención, ya sea alimenticia o sanitaria, de esas larvas, o también de las distintas tareas de limpieza y de construcción o de reparación que se producen a través de la destrucción que se pudo haber originado en ese termitario. También va a haber entre los individuos ápteros, individuos que se dedican a la defensa de esa colonia. O sea, individuos que por su morfología externa no tan solo vamos a ver que no tienen alas, sino ahora, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, cuál es la morfología externa que yo puedo ver al desarmar o al tratar de evaluar un termitario, cómo vamos a poder diferenciar las obreras de los soldados y también de los otros integrantes, que son los individuos alados, en donde ahí entre los individuos alados vamos a encontrar lo que son los reproductores primarios, que son los individuos donde uno de ellos es la hembra, que es la encargada de producir, realizar la postura de huevo para reponer las poblaciones de los individuos que se mueran, y los machos, que son los encargados de la cópula o que una vez realizada la cópula en el vuelo nupcial, ya después no cumple ninguna función, sino que la hembra almacena los espermatozoides dentro de la espermateca y va produciendo individuos a través del uso de esos espermatozoides con los óvulos propios de cada reino. Y también vamos a tener individuos alados, que son los reproductores secundarios, y son aquellos individuos que se encuentran integrando la colmena, pero cuya función no es la de reproducción, o sea, solamente están presentes en las colonias por si se produjese algún problema en la reina, y estos son individuos de reemplazo ante esas situaciones. O sea, la hembra, si por algún problema de enfermedad o de accidente muere la hembra, esos reproductores secundarios van a reemplazar luego de un desarrollo diferenciado de su morfología, lo que la va a hacer reemplazar a la antigua reina. Recordemos también que todos los que son obreros y soldados son sexualmente estériles, o sea, no se pueden producir descendientes a partir de las obreras y de los soldados. O sea, no tan solo no tienen alas, sino que también no producen descendencia. O sea, solamente se están integrando a la colonia para cumplir las funciones específicas que tienen asignadas. Bueno, vamos a ver que de acuerdo a su taxonomía, vamos a encontrar 6 familias, de los cuales el que más nos importa a nosotros es de la familia Termitidae, dentro de los cuales tenemos el Termis moris, Termis morio, Termis hermes, Termis debilis y Termis activus. Son los distintos tipos de termitas que vamos a encontrar en la naturaleza, perteneciente a una sola familia, que es de importancia, que es la familia Termitidae. Son holometábolos,
en cuanto a su metamorfosis, ¿no es cierto? Sus alas, como les decía hoy, son alas membranosas y tienen pocas nervaduras visibles. O sea, eso es lo que también los diferencia, y ahora vamos a ver ahora los neurópteros, como veamos ahora, ven que también son individuos que tienen alas membranosas con pocas nervaduras. Su aparato vocal, con respecto al de los adultos, son también tipo aparato vocal masticador, y como les decía, hoy vamos a encontrar dentro de la colonia individuos que son alados, y que son los individuos fértiles, perdón, que estaban los reproductores primarios y los reproductores secundarios, y también los ápteros, que son estériles, que están las obreras y los soldados. Son individuos que, como se pueden imaginar, se encuentran en una, aislados o que son fotofóbicos, o sea, no les agrada la luz, y por eso que cuando los busquemos, tratando de encontrar algún problema que se detecte que están provocando en maderas de construcción, no lo vamos a ver a simple vista. Lo que sí puede que veamos son el pasaje de la destrucción o de la alimentación que dejan estas termitas, que son como aserrines que van dejando a través de su paso por la destrucción y alimentación, que son restos de madera junto con ese. O sea, lo vamos a tener que buscar en lugares aislados de la luz, en lugares oscuros, y en el caso de que encuentren tirantes o machimbre colocado, lo vamos a tener que buscar en la zona que está opuesta a donde da la zona del sol. O sea, por eso es un dato que es importante para cuando estemos buscando este tipo de problemas que provocan las termitas. Ahí vamos a ver, ahí ustedes pueden ver la imagen de los dos reproductores primarios, que son los individuos alados, donde se pueden ver los dos pares de alas de igual tamaño, la poca nervadura, y donde acá vemos la imagen, donde vemos que la reina tiene su abdomen muy desarrollado, puesto que es la reproductora primaria y la que se encarga de la postura del huevo. En cuanto a las obreras, dijimos que no tienen alas, y dentro de los cuales podemos encontrar las soldados. Ahora vamos a ver también la imagen, acá lo ven a la derecha. Vamos a encontrar individuos con su calma cefálico muy desarrollado y sus pinzas que componen su aparato vocal también muy desarrollado. Esto se debe fundamentalmente, como les decía hoy, al hecho de que desempeñan una función de defensa de esa colonia, y por lo tanto su órgano o el elemento que utilizan para su defensa es sus pinzas de su aparato vocal, que utilizan como defensa. Las otras obreras también vamos a encontrar una coloración de su abdomen un poco más, no tan transparente, ni tan rojizo, sino un color blanco cremoso, y también la falta de alas. En la colonia vamos a encontrar los distintos estados, los distintos integrantes de la colonia. Vamos a encontrar tanto individuos alados como no alados, mezclados, y en donde ahí vamos a encontrar esas categorías que pudimos ver. También vamos a encontrar, como les decía hoy, si bien los soldados pueden tener su aparato bucal desarrollado en forma de pinza, vamos a encontrar, o pueden encontrar dentro de los termitarios, algunos soldados que tienen su tagma cefálico también muy desarrollado, y su aparato bucal en forma de pico. Esto hace al tipo de defensa que desarrollan, puesto que a través de ese aparato bucal en forma de pico, emiten sustancias repelentes ante el ataque de individuos extraños a la colonia. Entonces, esa, ya sea que puede ser por las pinzas o por la prolongación hacia adelante de su aparato bucal, podemos identificar que esos individuos son soldados. Y hay también otras condiciones que no tienen alas, como veníamos diciendo. Acá lo vemos un poco más de cerca, lo que son las pinzas que se desarrollan estos individuos, que son las termitas. Y acá vamos a encontrar un tipo de termitario que probablemente algunos que han mandado por el campo van a encontrar este tipo de termitario. Si bien está puesto acá en el suelo porque de donde se sacó la foto no es en el lugar típico donde estaba este termitario. Se lo puso acá para poder tener accesibilidad a la imagen de ese termitario. Son como pequeñas láminas que van construyendo, pero por lo general lo construyen esos termitarios junto con jugos, sustancias de su aparato bucal. O sea que
a través de la saliva que poseen las obreras, van construyendo los distintos termitarios. Acá vemos los dos tipos, el que le decía, su tagma cefálico desarrollado y su aparato bucal en forma de pico, o si no en forma de pinza. Estas dos son soldados y ven la pantalla. Y la comparación con los reproductores primarios, que son los que tienen alas, los dos pares de alas. Bueno, podemos encontrar distintos tipos de termitarios. Pueden ser aquellos que son subterráneos, o sea, debajo del suelo, los que están a nivel del suelo, que construyen a modo de catedrales, y los que son a nivel de árboles, o sea, a nivel por encima de la superficie, que van destruyendo la madera y van dejando sus pequeños canales, que está constituido por restos de su alimentación y madera destruida. Estos son otros tipos de termitarios que vamos a encontrar. Recuerden también que estos termitarios se construyen con componentes del suelo junto con su saliva. Por lo tanto, estas termitas que están construidas en el suelo, lo que hacen es traer componentes del suelo de capas inferiores que junto con su celulosa, con las sustancias de su saliva, construyen estos termitarios. Ya lo que hacen es traer estratos inferiores del suelo y llevarlo a la superficie. Por eso es que a veces la destrucción de estos termitarios no implica la solución, sino que implica un agrandamiento del problema, porque estamos desparramando, en el caso de que destruyamos estos termitarios, estamos desparramando horizontes inferiores que podrían ser el tipo arcilloso, lo estamos desparramando sobre la superficie, complicando un poco la textura de lo que es ese suelo si lo destruyese. Bueno, y lo que pueden haber visto es este tipo de líneas que se ven a medida que van avanzando, como son fotofóbicos, como les decía hoy. Las termitas, en este caso, se están desarrollando por debajo de la corteza del árbol, van avanzando y van dejando estos residuos de su alimentación y sus excrementos. También podemos encontrar estos que envuelven totalmente en las ramas y se desarrollan interiormente. O sea, todos estos están sujetos a estas partes de las ramas por las sustancias salivales que producen y que las adhieren junto con los componentes de la celulosa. Bueno, hasta acá alguna pregunta para si no pasamos al otro orden. Bueno, vamos a pasar a Neuroptera. Vamos a ver si lo pongo acá. En el caso de los neurópteros, es importante que podamos hacer una aclaración, porque a veces en las cajas que presentan para cuando tienen que cumplir con la regularidad, aparecen ciertos insectos que son agrupados dentro de este orden, del orden Mactódeos o odonatos, y no son ni uno ni otro, sino que son neurópteros, y ahora vamos a ver cuáles son y van a ver la semejanza que tienen con lo que estoy diciendo, y se los agrupa dentro de los otros órdenes que le dije son mantodios u odonatos, siendo que por la característica que vamos a ver son neurópteros. O sea, ¿quiénes son estos? Los que son, los conocen comúnmente como crisopas u hormigas león. Vamos a ver que hay 4 familias de importancia dentro de este orden Neuroptera, que son los mantíspidos, los crisópidos, los milmeliontidos y los hemerovidae, o familia Hemerovidae. ¿Qué son estos? Estos son individuos que son controladores naturales. Recuerden después, cuando van a estudiar cuáles son las condiciones que deben cumplir los controladores biológicos, y qué pasa cuando se transforman en controladores naturales. No sé si ustedes ya le habrán mencionado en algunas clases las características que deben, o los requisitos que deben cumplirse, que debe cumplir un insecto para ser considerado controlador biológico. Es que se las menciono yo ahora, o si se las mencionaron no hay problema, les repito, deben tener una relación de generaciones
en una relación de 3 a 1, o sea que por cada generación del individuo que van a controlar o del insecto que van a controlar, se generan 3 generaciones del controlador biológico. Esa es una primera condición. La segunda condición es que deben ser específicos, o sea, que cuando un controlador controla una plaga, no debe entretenerse, o sea, no debe alimentarse con otro insecto de otro género, sino pierde efectividad. También debe ser posible de que se lo pueda multiplicar en laboratorio, o sea, porque esto es el fundamento o la base en la cual se utilizan las grandes empresas para la producción en laboratorio. O sea, es importante poder multiplicarlo, puesto que de esa manera compensan en algunos casos la falta de gran cantidad de individuos, lo cual lo haría más efectivo a ese controlador. Entonces, si alguna de estas condiciones que les mencioné no se cumple, pero sí se cumplen las otras, ese controlador, en vez de ser un controlador biológico, se transforma en un controlador natural. O sea, no hay que confundir a veces aquellos individuos que son controladores naturales con los controladores biológicos. Los controladores biológicos cumplen esas condiciones que le mencioné, y estos otros, si bien no son tan efectivos, sí ayudan al hecho de disminuir los niveles poblacionales de los insectos plagas. Estos individuos que vamos a ver ahora entre los neurópteros, la mayoría de ellos son controladores naturales, puesto que hay alguna condición que tiene que no los hace tan eficientes, pero sí prestan un buen beneficio a lo que es el manejo de plagas, el manejo integrado de plagas. Estos neurópteros tienen una metamorfosis completa, también tienen, como los anteriores que vimos, alas membranosas con muchas nervaduras. Sus alas sus antenas son filiformes y tienen sus ojos compuestos, y en algunos de los casos esa característica de ojos dorados que tienen nos permite diferenciar algunas especies, siendo que hay algunos otros neurópteros que no tienen esos ojos dorados. Su aparato bucal, igual que el anterior, tiene el aparato bucal masticador. Eso nos referimos siempre al estado adulto, ¿no? Y su cabeza es una posición hipognata, o sea, recuerden las posiciones que podría tomar la cabeza con respecto al eje del tagma abdominal o torácico, incluidos los dos. Una línea recta, si trazamos, veíamos cuál era la posición, si era prono, hipo, y en este caso en la hipognata era un ángulo recto con respecto al eje del cuerpo. Sus larvas, dependiendo de las familias, algunos pueden ser de larvas terrestres o acuáticas. Y ahí está un poco también, no tan solo la morfología o el aspecto externo que tienen estos neurópteros, sino que también por su similitud en cuanto a los ambientes en donde se desarrollan sus larvas, es que tienden a confundirse, como decía hoy, o con los odonatos o con los mantódeos. Como decía hoy, son holometábolos, sus larvas son campodiformes, y uno de los elementos por los cuales, hoy les decía que había una condición que no se cumplía y que por lo tanto se transformaban en controladores naturales, uno de los impedimentos o problemas que presentan estos neurópteros es que en estado larval estos insectos son caníbales, o sea, se comen entre ellos. Por eso, como les decía hoy, debe ser posible de multiplicar en laboratorio, una de las condiciones que debía cumplir el controlador biológico, y en este caso no la cumple, porque al desarrollarla en laboratorio sus larvas se comen entre sí por el hecho de ser caníbales. Por eso no son eficientes. Entonces, el hombre debe apelar a algún mecanismo para suplantar eso, y al no poder suplantarlo, no lo puede producir comercialmente. Pero sí, el hecho de que se desarrolle en la naturaleza, aún manteniendo esas características de canibalismo, los sobrevivientes tienen la característica de ser controladores naturales de otros insectos, como en el caso de los dípteros, los mosquitos y algunos otros tipos de larvas acuáticas que se desarrollan por el hecho que le decía hoy,
larvas pueden desarrollar, tanto en ambiente terrestre como en ambientes acuáticos. Entonces, en esos ambientes, cuando se desarrollan, realizan el control de insectos plagas como los dípteros, en el caso de los pulícidos, o en el caso de Aedes, que son los géneros de dípteros que producen enfermedades al humano. Acá vamos a ver, y estas son las distintas formas que ustedes lo van a encontrar en la naturaleza. Esto que ustedes ven a la izquierda, a la derecha, es el típico huevo pedunculado. Van a encontrar que hay un pequeño filamento que sostiene ese huevo que se encuentra en un extremo, en donde la hembra, cuando realiza la postura de cada uno de los huevos de esta manera. Entonces, cuando veamos huevos y lo miramos a la luz, que se ve como un pelito que sostiene a ese abultamiento en su parte superior, vamos a ver que, podemos identificar que esos son huevos de neurópteros. Entonces, cuando la otra clase, cuando hablábamos de muestreo y monitoreo, hablábamos que cuando salíamos a recorrer el lote, podíamos ver con la lupa, con los distintos elementos de captura, si encontrábamos no tan solo insectos plagas, también teníamos que contabilizar la presencia de insectos benéficos. Y si podemos llegar a observar en los lugares donde hacemos el muestreo o el monitoreo la presencia de estos neurópteros o estos huevos, podemos inferir que aquí hay una potencial población de insectos benéficos que tienen la característica de ser controladores naturales. Y que en el caso de muestreo y monitoreo, la presencia de estos insectos benéficos solamente se contabiliza en la tabla de las tablas poblacionales a través de la presencia o ausencia de estos controladores. O sea, cuando vuelvo a la planilla de muestreo y monitoreo, en el caso de que pueda identificar que este es un error, pero no pongo las cantidades, o sea, no pongo 4, 5, 10 huevos, solamente pongo presencia positivo o negativo, quiere decir que no hay. Recuerden eso porque a veces en los exámenes se le pregunta cuáles son los insectos que se simbolizan o que se manifiesta su presencia o ausencia. Los únicos individuos que se manifiesta presencia o ausencia son los insectos benéficos, independientemente que sepamos el orden o el género de quién estamos hablando. O sea, con solamente poner positivo o negativo, yo sé que estoy hablando de un agente de control biológico o natural. En el caso de los insectos plagas, ahí sí contabilizo, si se tratase de huevo, de larva, de pupa o de ninfa, sí contabilizo 1, 2, 3 o 10 o lo que encuentre del insecto plaga. Pero los benéficos solamente se simboliza con el positivo o negativo, que significa presencia o ausencia. Bueno, me fui un poco más allá de esto, pero era importante que en algún momento lo dijese, porque a veces los preguntamos en los exámenes y no se sabe qué responder. Bueno, este es el estado de inmadurez, es el estado de huevo. Este es el estado larval, es una larva campodiforme. Fíjense, solamente los 3 pares de patas torácicas, no contiene patas abdominales. Y esta va pasando a este otro estado larval, que a medida que va llegando a su estado de pupa, va recubriendo su cuerpo con los pequeños componentes del suelo, o arenisca o piedritas que hay en el suelo, va recubriendo su cuerpo para formar esta pupa que se encuentra acá abajo a la derecha, en donde interiormente está su pupa y exteriormente con sus sustancias salivales y la piedra del ambiente forma este tipo de puparia. Y estos pequeños embudos que se ven aquí adentro es que en este estado larval se entierra, deja su cabeza solamente expuesta en el fondo de este embudo y espera el pasaje de algún otro insecto que al encontrarse en este embudo cae hasta el final y de esa manera se alimenta. Y en el caso de que intente escaparse, a través de sus mandíbulas de la cabeza que tiene afuera, le tira piedras y lo hace caer nuevamente al insecto y de esa manera se alimenta esta larva. Bueno, paso por 3 estadios larvales. Estadios, recuerden los conceptos de las primeras clases, estado y estadio. El estado es de larva, el estadio es el mismo estadio donde entre medio hay una muda
hay una muda intermedia. Entonces pasa por 3 estadios larvales. Acá podemos ver lo que es más o menos el ciclo, que puede cumplirse, puede achicarse o alargarse, dependiendo de las condiciones ambientales. Su ciclo total más o menos dura 21 días, de 21 a 30 días. Bueno, y acá hay unas imágenes que se pueden ver, lo que yo le decía, la hembra realiza la postura. Por lo general, si la realizan hoja, lo producen en vez de la hoja, o sea que siempre aislado del sol, para evitar desecación y el ataque de predadores. O sea, si yo lo veo así de costado a una hoja, voy a ver que un montón de pelitos con pequeño abultamiento, estos son los huevos. Esta dijimos que es la larva 1, y como le dijimos, tiene 3 estadios larvales, perdón, en donde aquí vamos a encontrar las distintas formas de los 3 estadios larvales. Bueno, como les decía, tiende a confundirse con los otros órdenes, como en el caso de los mantodios, puesto que el adulto tiene su primer par de patas, es raptora o cazadora, lo pueden llamar algunos, por el hecho de que sus tarsos tienen espina, lo que le permite capturar a sus víctimas y alimentarse. Todos habrán visto, o si no lo han visto, lo conocerán, lo que es una mantis, la mantis religiosa. Por eso su familia pertenece a la familia Mantispidae, pero no es un mantodio. Y las diferencias que podemos observar o que vamos a encontrar y poder decir este es un neuróptero o es un mantodio es, primero, el largo de sus alas. En los mantodios el ala es mucho más larga. En el caso de los mantodios, las alas no sobrepasan el largo del abdomen. En este caso los neurópteros sí. Sí, o sea que no se confundan de decir este es un neuróptero si no analizan esos conceptos. Solamente por el hecho de que tenga el primer par de patas raptora no quiere decir que es un mantodio. Evalúen el largo de sus alas y el largo de sus antenas y van a ver que estas no terminan en masa como terminan las mantodios. Esta es filamentosa o filiforme, cortas, y el largo de sus alas es superior al del cuerpo. Este es de la familia Mantispidae, es Mantispa histriaca, es uno de los órdenes que tiende a confundirse. Este es otro, el que yo les decía hoy, que es lo que le llaman ojos dorados, ojos dorados. Es un neuróptero también que tiene alas, los dos pares de alas semejantes, en cuanto a tamaño, tiene una gran nervación, y también sus antenas, que son largas, filiformes, y este es un controlador natural. Esta es la crisopa, que la van a encontrar o se encuentran, por lo general es muy fácil capturarlo. Lo van a ver así al insecto. Aquí también tienen su aparato bucal masticador, su antena filiforme, sus alas mayores que el cuerpo, en la mayoría de ellos. Este es un controlador natural, pero también que presta una gran ayuda en lo cual, con respecto a controladores de insectos plagas. O sea, cuando se alimenta de huevos de chinches o de pulgones, se alimentan, en el caso de que se alimenten de adultos, de los pulgones, se alimentan también de ese estado de desarrollo del adulto, o de huevos también de otros coleópteros, como las vaquitas, se alimentan de distintos tipos de estados de maduro de otros insectos. Aquí tenemos otro de la familia Chrysopidae, también antenas filiformes, nervaduras muy gran cantidad y bien marcadas, antenas filiformes, y tenemos también la presencia de los ojos dorados, que son los que identifican a estos neurópteros. Y aquí están los hoyos que les decía que se establecen en el fondo. Acá vemos distintas imágenes tomadas de estos lugares donde se entierran para alimentarse estos neurópteros. Aquí hay otro de este orden también, que también tiende a confundirse con lo que son los odonatos, los aguaciles. Tienden a confundirse estos neurópteros a confundirse con ellos, puesto que también tienen su tagma cefálico muy desarrollado como los odonatos, como los aguaciles, pero lo que los diferencia es que los odonatos, si bien tienen antenas filiformes, pero los odonatos no terminan en esta masa, en este abultamiento prolongado que tiene el último antenito,
en los dos antenas van a encontrar este abultamiento final, en los odonatos solamente van a encontrar antenas filiformes y mucho más cortas. Entonces, una característica que los puede diferenciar entre los odonatos y estos neurópteros son sus antenas, en cuanto a lo que es el tamaño de sus alas. En el caso de los dos, tienen antenas más largas que su abdomen, o sea, tanto en los odonatos como en estos neurópteros, su antena, pero es su ala, pero es su antena la que nos ayuda a diferenciar, y el tamaño, puesto que estos neurópteros son mucho más pequeños que comparamos con los odonatos. Aquí vemos otro tipo de odonato también, semejante. Si uno no presta la atención en este tipo de antenas, tiende a confundirse con lo que son los odonatos. Son todos controladores biológicos, se alimentan de larvas de mosquitos o de otras larvas que se encuentran en ambientes acuáticos. Este es otro tipo de neuróptero. Fíjense, en este caso hay una modificación del segundo par de alas, pero en este caso ya es marcada la diferencia, no hay tendencia a confundirse con otros órganos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Y si no, pasamos al último orden. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, antes de seguir avanzando. Profe, Sí. ¿podría repetir la diferencia entre controlador biológico y controlador natural? Sí, perfecto. Bueno, hablo primero de las características del controlador biológico, que es aquel que se puede encontrar de forma natural en el ambiente o que lo produzcan las empresas porque se aprovechan de esa capacidad que tienen de mantener a raya o bajar los niveles poblacionales de los insectos plagas, entonces lo producen comercialmente y lo venden para el control de determinadas plagas. En cuanto a lo que es controlador biológico, primero, tiene que tener una relación de generación de 3 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada generación del insecto plaga se producen 3 generaciones de este controlador. ¿Sí? Una primera condición. No quiere decir que se tenga que cumplir alguna de ellas, tienen que cumplirse todas. Primero, esa, 3 a 1. Tiene que ser específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entretenga, que no coma otros insectos distinto a aquel para el que fue introducido en un ambiente. O sea, si yo traigo un controlador de otro lugar y lo traigo porque me va a controlar o trips o pulgones o ácaros, tiene que alimentarse solamente de ese ácaro por el cual yo lo introduje. No tiene que alimentarse, porque si no pierde efectividad. O sea, se alimenta, sí, come mucho, pero come mucho de otras cosas que a mí no me sirven. Tiene que poder multiplicarse en laboratorio. O sea que puede ser que tenga, y a través de esta capacidad o posibilidad de multiplicarse en laboratorio, es que lo utilizan las empresas para la producción comercial de estos agentes de control biológico. Entonces, puede ser que algún insecto tenga las otras características que son beneficiosas, son muy propicias, o sea, de la de 3 a 1, que sea específico, pero quizás tiene algún problema en que el hombre lo puede suplantar en laboratorio. Entonces, si el hombre puede compensar esa pequeña falta, es que lo produce comercialmente y aprovecha las otras posibilidades que tiene. Si logra identificar cuál es su alimentación en laboratorio y puede darle a comer y aprovechar las otras posibilidades, lo puede llegar a producir comercialmente. Por eso es que es importante que pueda reproducirse en laboratorio, porque no tan solo es un beneficio para las empresas que lo producen, sino que también puede tender a compensar algún pequeño, no desventaja, que no llega a ser desventaja, pero alguna cosa que no es tan beneficiosa, entonces el hombre la compensa a través de estas empresas que lo producen, compensa ese faltante y lo produce comercialmente. Lo otro que también tiene que tener es que tiene que tener capacidad de búsqueda.
O sea, yo no puedo tener un controlador biológico que se me quede quieto y esperar a ver si pasa la plaga. Entonces, tiene que tener la capacidad de búsqueda de esa plaga por la cual yo lo introduje. Y también tiene que tener sincronía, o sea, los ciclos de este controlador biológico tienen que coincidir con el ciclo del estado de desarrollo que voy a controlar o de la plaga o del estado adulto que voy a controlar. ¿Se entiende? O sea, porque si este insecto que yo introduzco se produce en determinada época del año, su estado de adulto, que es el que controla, pero el estado que se alimenta de su plaga, supongamos la plaga, el huevo, perdón, se produce en otro momento, o sea, lo voy a tener a este controlador en un momento, en una inactividad, y va a tender a desaparecer porque no tiene alimentación, no tiene su fuente alimenticia, o sea, no tiene el insecto del cual se alimenta. O sea, tiene que haber una sincronía en cuanto al ciclo del controlador y al ciclo del insecto plaga que voy a querer controlar. Y también tiene que haber sincronía en lo que respecta a los momentos en que produce la alimentación, o sea, la salida del insecto plaga que voy a controlar y la salida en el horario que sale a alimentarse el controlador, puesto que si mi controlador, supongamos, por poner un ejemplo extremo, se alimenta a las 10 de la mañana y el agente de la plaga que voy a controlar sale a las 8, va a haber una diferencia de horario en la cual no se van a encontrar los dos y por lo tanto la efectividad de ese controlador no va a ser suficiente, no va a ser efectiva. Entonces, si alguna de esas condiciones que mencioné no se cumple, pero sí se siguen cumpliendo otras, ese controlador biológico, en vez de ser un controlador biológico, es un controlador natural. ¿Se entendió? Ingeniero, Sí, profe, sí. Gracias. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo de controlador biológico? Los controladores biológicos tenemos, por ejemplo, hay ácaros. Cuando vimos los otros días el tema de ácaros, vimos que hay ácaros que se alimentan de ácaros, o sea, de ácaros eficientes. Hay himenópteros. La mayoría de los controladores biológicos que tienen algunas de estas condiciones, o la mayoría de estas condiciones, son los himenópteros, y específicamente los microhimenópteros. O sea, se llaman aquellos controladores microhimenópteros, aquellos que miden menos de 1 milímetro. O sea, si no, ya pasan a ser himenópteros. Encarsia formosa, que es un microhimenóptero, es un controlador biológico eficiente de plagas del lepidóptero. Se alimenta de huevos. Entonces, hay otros controladores, en el caso de... ¿De larvas también puede ser, profe? De larvas también, sí, de larvas también. Hay otros controladores, en el caso de chinches, que se las utiliza en el control biológico de thrips, en el caso de pimiento bajo cobertura plástica, por lo general, si bien en donde en este caso en el gobierno de Corrientes estuvo, no estoy al tanto este año ni qué pasó en este año de pandemia, estuvo promoviendo la difusión y la multiplicación a campo de chinches que se alimentaban de estos trips que eran plagas en pimiento en invernadero. O sea, no estoy al tanto de qué pasó este año anterior, ni este año menos, no recuerdo el año pasado qué pasó, pero sé que había años anteriores donde el gobierno de Corrientes, por el hecho de que Corrientes es una provincia, si no tengo malos datos, la segunda productora de verdura bajo cobertura plástica a nivel país. Entonces, hay muchas de las plagas que interesan que se las mantenga a raya porque ese perjuicio es muy grande. Entonces, una de las grandes plagas que producían perjuicio en pimiento eran los trips y los ácaros. Entonces, hay una chinche encargada del control biológico de estos.
bueno, el manejo después de estos controladores biológicos, después ya hay en la página de Facebook, ahí hay unas monografías subidas de cómo es el manejo en cuanto a la evaluación de estos controladores biológicos, pero hay una gran cantidad de, inclusive hay monografías subidas, Power subido de PDF, perdón, de estos controladores donde ahí van a encontrar los distintos ejemplos que hay de distintos controladores y los distintos estados de desarrollo que pueden controlar estos controladores. Sí, hasta ahí, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Profe, ¿podría Sí. repetir la diferencia en cuanto a alas entre la familia Mantispidae y los mantodios, por favor? Los mantodios tienen su... A ver si volvemos para atrás para ver la imagen para que la... No sé, se me colgó la computadora. Acá. Van a ver, si bien estos... lástima que, bueno, no tenemos la clase, la presencialidad para poder verlo, pero teníamos cajas en la cátedra, donde tenemos los dos órdenes, y ahí podían verlo ustedes en forma directa y se aprecia bien estas diferencias que yo estoy mencionando, que a veces por ahí pueden parecer un poco muy puntillosas, muy pequeñas, pero a simple vista es muy fácil poder diferenciarlo. Lo primero que van a ver es que un mantodio tiene prácticamente, háganse la idea, el doble del tamaño de este neuróptero. O sea, ustedes si bien acá lo ven como si fuese una mantis, por su primer par de patas, pero en cuanto a su tamaño general, el mantodio tiene el doble de este tamaño. Segundo, ¿hola? Disculpe, se está compartiendo el otro Power, el de isópteros. El isóptero, yo acá lo veo como a los mantodios lo veo, a ver si... ¿Ese está? ¿Ese? Ah, sí, mire. Bueno, como les decía, su tamaño, o sea, lo que ustedes pueden ver acá, y que a lo mejor no se nota una proporcionalidad de la imagen, pero háganse la idea de que este neuróptero tiene, o sea, mejor dicho, el mantodio es el doble del tamaño que este neuróptero. Háganse la idea que si un mantodio tiene alrededor de entre 7 8 centímetros, este neuróptero tiene la mitad de tamaño, primero. Pero vamos a suponer que no tienen ustedes un mantodio cerca como para poder compararlo con este neuróptero para ver si es. Entonces no pueden decirme este más grande o más chico porque no tienen otro patrón de referencia. Pero háganse la idea de que este insecto, este neuróptero, tiene alrededor de 3 a 4 centímetros, ¿sí? Como mucho, como máximo. Pueden encontrar algunos neurópteros de menor tamaño de 2 a 3 centímetros. Otra característica que los diferencia es que los mantodios, a ver, el ala, sus dos alas membranosas, sus dos pares de alas membranosas, no llegan a sobrepasar el largo del abdomen, o sea, las alas llegan hasta acá, hasta el final del abdomen, o lo sobrepasan muy poco. En el caso de los neurópteros, lo sobrepasan ampliamente el largo del abdomen. Y la otra característica que tienen, independientemente de este primer par de patas que son semejantes a lo que es un mantodio de un neuróptero, la otra diferencia es que sus antenas son, en el caso de los mantodios, es mucho más largas, o sea, el doble de largo, son filiformes, y en el caso de estos neurópteros son más cortas. Entonces, si yo lo miro y miro esas dos características y el tamaño, asociando a lo que por ahí pueden conocer de un mantodio, si no lo pudiesen tener presente, pero más o menos anda entre los 2, 3 a 4 centímetros estos mantodios, estos neurópteros, perdón, y la diferencia de las alas y las antenas. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra profe, duda? ¿Quedó claro? gracias. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? Si no pasamos al último orden. Faltaría ver Dermaptera. Estos dermápteros pueden cumplir en la naturaleza un
una acción benéfica o perjudicial. ¿Cuál es la acción benéfica? Es que son descomponedores de materia orgánica. O sea, lo vamos a encontrar por la frecuencia con que se utilizan la tecnología o la labranza mínima o siembra directa. Vamos a ver que por el hecho de que hay poca remoción de la superficie del suelo, se dejan en superficie una gran cantidad de residuos orgánicos. Y en esos residuos orgánicos, donde también debajo de ellos llega poco la intensidad lumínica y hay un mayor contenido de humedad, es probable que estos insectos, si removemos esos residuos orgánicos, encontremos estos insectos, estos dermápteros, debajo de esos residuos, descomponiendo o ayudando a descomponer en sus primeras etapas la materia orgánica y por lo tanto prestan un tipo de acción benéfica a lo que son el ciclo del carbono y la recuperación de la materia orgánica en el suelo. Pero si esa materia orgánica se encontrase con problemas en cuanto a su cantidad y en cuanto a la alimentación que pueden hacer estos insectos de ellos, se encontrasen con problemas, o cuando los niveles de materia orgánica sean bajos, estos insectos se han visto en los últimos años que suben a la parte superior, o sea, la parte del tallo del maíz, y se alimentan de polen de las inflorescencias masculinas. Entonces, en ese caso, producen una acción perjudicial por cuanto disminuyen la fecundación o la producción de granos en lo que se pueden imaginar en el maíz. Y por otro lado, representa una acción positiva si se encontrasen los estratos inferiores dentro de los residuos vegetales del suelo. Vamos a encontrar 3 géneros de importancia y lo otro que vamos a encontrar es que la mayoría de ellos tienen estas terminaciones de su abdomen, que cuando vieron o van a ver terminaciones de abdomen, van a poder encontrar que este es un tipo de terminación, que son los forceps, y en este caso ven acá en la imagen del medio que hay como una especie de púas. Esto yo lo puedo diferenciar porque en estas púas, estos forceps con estas púas las tienen los machos y la utilizan para la sujeción de la hembra durante el momento de la cópula. Vamos a encontrar, como les decía, 3 géneros de importancia que lo vamos a encontrar en nuestra zona, que es el género Hemimerus, Porficula y Aricenia. Son los 3 géneros de dermápteros que podemos encontrar en nuestros ambientes. Perdón. Son los que comúnmente lo llamamos tijeretas o tijerillas. Su cuerpo, como dijimos, tiene una característica, que su primer par de alas, o su par de alas no sobrepasa la mitad del largo de su cuerpo. Y ahora vamos a ver otra característica que tienen también con respecto al segundo par de alas. Tienen, como decía hoy, los cercos, esos forceps, que terminan la parte terminal de su abdomen, son hemimetábolos y posee 5 estadios ninfales. Sus alas son tegminas, o sea, son como si fuesen alas semejantes a los que son los élitros, o también se los conoce como elitroides. Se alimentan de cualquier sustancia, como decía hoy, ya se pueden alimentar de sustancia o de materia orgánica en descomposición, o también de materia verde, como puede ser el polen, que se encuentran en las flores o en las inflorescencias de los cultivos donde se encuentran. Aquí vamos a encontrar lo que decía, los 3 géneros: porficulina, hemimerina y aricenina. Todas las reconocemos como tijeretas. Son, como decía hoy, metábolos, por ser una generación por año,
Y aquí está lo que le decía. Acá vamos a ver, en esta imagen de la derecha, vamos a ver como el primer par de alas es como si fuesen elitroides, no llega a superar la mitad del cuerpo, o sea, la mitad del largo del abdomen, y su segundo par de alas tiene esta característica que ustedes, como pueden ver, estas pequeñas dibujos que se encuentran más o menos a la altura de la mitad del ala, y esto quiere decir que este insecto, en estado de reposo, repliega la parte posterior del ala sobre la parte anterior y la incluye o la protege por debajo del primer par de alas. O sea, vamos a ver lo que es reposo, vamos a ver solamente el primer par de alas, que son los elitroides, y por debajo, replegadas, el segundo par de alas, que cuando las extienden, toman esta característica que vemos acá a la derecha. Bueno, acá vemos los que son los forces. Como decía hoy, son omnívoros, tienen una cabeza grande, un protórax también muy desarrollado, son netamente de patas caminadoras, y como les decía hoy, el hecho de que tengan estos cercos o forceps demuestra un dimorfismo sexual en este orden, y ese dimorfismo sexual, como menciona acá abajo, se debe a la presencia de esas espinas en los forceps, puesto que la hembra también tiene forceps, pero la presencia de esos dos espinas que tiene el macho hace que pueda decirse que hay un dimorfismo sexual en estos dos, en este orden. ¿Sí? El ciclo es más o menos como se lo representa acá. Los acoplamientos se producen en esta época. Después pasan la primavera y verano, se produce la oviposición. ¿Cómo es? Emergen los adultos después de las ninfas, emergen las ninfas después de esos huevos, y posteriormente, al final de verano, emergen los adultos. Estos son los distintos tipos de dermápteros que podemos encontrar en la naturaleza. Algunos de ellos, a través de las sustancias repelentes que emiten, pueden producir reacciones irritantes, ya sea en sus enemigos o en personas, en humanos, que por desconocimiento los tocan, y a veces, o el hecho de que estos dermápteros se encuentren en los ambientes sombreados, es posible que a veces convivan con los humanos y en cierto momento los encuentren en los lugares de reposo, en las camas, en lugares donde se guardan los roperos, y al ponerse la ropa uno o al acostarse, estos insectos repelen esas sustancias irritantes y por lo tanto pueden producir problemas de salud en los humanos. O sea, no tan solo producen una repelencia en sus enemigos, sino que también producen algún tipo de reacción en humanos, reacciones epidérmicas o dérmicas, en el caso de los humanos. Yo les subí ahí en Facebook, hay unas reacciones que produjeron nuestro tipo de dermáptero bastante irritantes y bastante complejas, no que lleguen a producir problemas gravísimos de salud, pero sí producen irritación y algún tipo de dermatitis en la piel de los humanos. Esto es, acá está la presencia de los dos espinas que tienen los machos, y como les decía, su tórax bien desarrollado y también su tagma cefálico con sus antenas bien desarrolladas, patas caminadoras. Y aquí estaban los tres géneros que veíamos de estos dermápteros. Bueno, con esto hemos cumplido con los tres órdenes. Como les decía hoy, no tienen actividad práctica, ni tampoco tienen cuestionario, así que bueno, si hay alguna duda, los escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ingeniero, yo tengo una pregunta con respecto a los isópteros. ¿Cuántos individuos forman en total la casta real? ¿Solo es la reina y el macho o hay más
Porque ahí en un slide que usted mostró, habían bastantes alados, digamos. Profe, está muteado. Disculpe, ingeniero, tiene apagado su micrófono. Ahí, eso es lo que te decía hoy, no sé si toqué algo que, lo que pasa es que no lo estoy pudiendo agrandar esto para poder ver todas las... ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. la colonia está conformada por una reina, puede haber varios machos, porque en el caso de que se produzca por algún problema la colonia decida emigrar hacia otro lugar, esos machos, son varios los machos que van hacia que conforman los reproductores primarios, o sea, esos dos, la hembra y varios machos, conforman los reproductores primarios, que son los alados, pero que también dentro de la colmena hay otros individuos alados que, si bien no intervienen en la postura de los huevos que van a reponer o agrandar la colonia, pero sí están ahí como si fuese una reserva, que son los reproductores secundarios, que está conformada por machos y hembras, que en el caso de que la hembra, la reina, sufra algún inconveniente, esas hembras, entre alguna de ellas, van a pelear, van a quedar solamente una de ellas, y esa va a ser la que va a reemplazar a la reina que por algún problema va a ser reemplazada. O que en el caso de que se produzca la migración, esa hembra con los machos reproductores primarios, va a realizar el vuelo nupcial, y en el vuelo nupcial se va a producir la cópula, y cuando lleguen al lugar donde se produce la migración o la colonización, se produce la cópula, y ahí en un momento es que esa hembra, comienza a conformar la nueva colonia. O sea, pero como reina activa en una colonia donde todavía no se produjo ni la migración ni ningún problema en la reina existente, hay una sola reina, una mayor cantidad de reproductores secundarios que está conformada por hembras y machos, pero que no realizan la actividad de reina, solamente están como reproductores de reemplazo ante algún problema, y los machos, que también estos machos alados son los que van a acompañar a esa reina en el caso de que se produzca la migración. ¿Sí? En cuanto a cantidades de cada uno de ellos, no, lo único que te puedo decir es que reina hay una sola y machos hay unos cuantos. En cuanto a qué cantidad hay de cada uno, es muy variable. Eso depende del tamaño del lugar donde del termitario o de la colonia donde están desarrollando. Eso es como si por ahí, a ver, asociándolo con algo que ustedes pueden conocer. En el caso de las abejas, la que realiza la postura, porque también conforma una casta las abejas, la que realiza la postura de huevos es una sola, es la reina. Esa reina, originalmente, cuando se formó esa colonia, realizó un vuelo nupcial con machos, con varios machos, 10, 15, 20 machos, que acompañaron en el vuelo nupcial, porque tenían alas, y cuando llegan al lugar que se van a establecer, o sea, durante el vuelo, esos machos fecundan a la hembra, varios machos fecundan a la hembra va almacenando los espermatozoides en la espermateca, y cuando llegan al lugar donde se van a establecer, esa reina se saca las alas y adopta la forma del larviforme, o sea, ese abdomen muy desarrollado que le va a permitir y va a comenzar a realizar posturas de huevos. Y en esa colonia, como es una casta donde hay diferenciación de trabajo, larvas, pone huevos, y de esos huevos salen larvas, y esas larvas son alimentadas y cuidadas por las obreras y las soldadas, que se encargan de la mantención
de la colonia, ya sea de la limpieza, de la reina, de las larvas que están desarrollándose. Y los machos que acompañaron en el vuelo nupcial ya no cumplen ninguna función, solamente están ahí, como a veces se suele hacer la comparación con algunos humanos que no desarrollan ningún tipo de actividad, que te dicen son zánganos. Bueno, esos zánganos solamente estuvieron para ese vuelo nupcial y para esa cópula. Después no cumple ninguna función ni de defensa, ni de alimentación, ni de reproducción, porque una vez que hicieron la cópula en el vuelo nupcial, ya no tienen más ningún tipo de cópula durante la vida útil de la reina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, ingeniero, ¿puede ser que la reina emita una sustancia que inhibe a las demás hembras de la colonia que sean fértiles? Sí. Las otras, sí. Recordemos, como recién también decía, con respecto a los isópteros. Las hembras, las que son obreras y soldados, son estériles. O sea, esas no son inhibidas por los feromonas que produzca esa reina, a esa no le produce nada. A las que le inhibe son a las otras, que son los reproductores secundarios, los inhiben para que desarrollen o que se desarrolle algún tipo de competencia con esa reina. Una vez que esa reina se estableció como tal, produce la liberación de feromonas que inhiben el desarrollo de las otras hembras fértiles, no de las infértiles. Las infértiles ya han nacido de esa manera y van a seguir durante toda su vida siendo infértiles. Y las otras se van a desarrollar siempre y cuando la reina tenga algún problema de salud, sea sanitario, o algún tipo de accidente que la inhabilite a seguir cumpliendo la función como tal. Pero sí, es a través de sustancias que esa reina inhibe el desempeño de las otras hembras fértiles. ¿Sí? Sí, bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a las 17 tienen, a través del vínculo que les mandó el ingeniero Bermúdez, tienen la clase con él de morfología interna, ya mejor dicho, no me acuerdo si da aparato reproductor, creo que da. No, perdón, da tegumento. Tienen con él la clase y al tener el vínculo, bueno, cualquier cosita, estamos a su orden. La consulta siempre, ya le dijimos, tiene nuestro correo para que cualquier consulta que surja después de la clase la vuelquen o se la saquen las dudas a través de las preguntas que nos puedan mandar. Si no, bueno, nos vemos. Yo recuerde, el jueves que viene, no sé si le avisaron, tienen el parcial. Se lo vamos a poner igual que la vez anterior en la página, y van a tener, como la vez pasada, las mismas condiciones para resolver. Bueno, nos vemos y que tengan un buen día.